Saludos amigos, bienvenidos aquí a Valores de Acero. Estamos transmitiendo desde la Casa de la Recolección, una extensión de los centros de espiritualidad Agustino Recoleta que hay aquí en México. Esta Casa de la Recolección que se encuentra en Cuernavaca, en Morelos, y que estamos aquí transmitiendo por el encuentro que hay de promotores vocacionales a nivel de toda la Orden Agustino Recoleta. Se está celebrando aquí en esta casa. Con nosotros está José Manuel Fernández, Agustino Recoleto. Él ahora se encuentra en Argentina. Bienvenido. Gracias por ceder tu espacio y tu tiempo aquí, a estar con nosotros y a compartir lo que vives. Has estado muchos años en Guadalajara, en España, y has estado en Argentina. ¿Qué diferencias ves de un continente a otro? Pues aparte del charco que está en medio, no, sobre todo es la vivencia de la fe, por así decirlo. Lo que son otros ministerios, colegios y demás, creo que es muy parecido, a nivel de jóvenes que están muy globalizados, que se dice ahora. Pero la vivencia de la fe, que hay en Argentina, por ejemplo, o que he visto en otros lugares, es de esa piedad antigua que podíamos tener nosotros, o que tuvimos alguna vez en España, una vivencia mucho del corazón, mientras que en España pues ahora es un desierto en muchas cosas, ¿no? Esa es la que más percibo. Vamos al desierto de España. ¿Qué está pasando en España? Yo creo que por un lado, como alguna vez les he predicado en Argentina, hubo un tiempo en que lo que era el clérigo, el religioso, el sacerdote estaba por las nubes, y esa investidura hizo mucho mal, aparte de las nuevas cosas que fueron avanzando, que la gente se creyó o se cree que puede vivir sin Dios y hace su vida así, como dicen muchos libros, teniendo de todo y siguen teniendo un vacío. Yo creo que esos son los dos pilares a lo mejor que movieron a lo que tenemos ahora en España. Un poco. Luego, no sé, porque nosotros también es el ejemplo que el Papa Francisco habla mucho de la alegría. Esa alegría se fue matando por ritualismos y por banalidades, y ahora el recuperarla creo que va a costar bastante, pero que se puede hacer. ¿Hay una vuelta otra vez al pasado en la Iglesia española? Yo creo que no. O sea, yo sí que he vivido varias jornadas mundiales de la juventud, e incluso en la de Madrid. Yo vi que hay un despertar y hay muchos movimientos, hay muchas acciones en la Iglesia que no indican. Están las dos fuerzas, creo que como en todos los lugares del mundo de la Iglesia, ¿no? Lo tradicional que se suele decir y lo que quiere empujar hacia adelante. No creo que sea una vuelta, yo creo que se quiere cambiar. José Manuel, ¿por qué ahí se pone siempre esa diferencia entre una iglesia retrógrada, tradicional, y una iglesia progresista de los años 70, pues, la teología de la liberación, y ponen a la teología de la liberación incluso en una posición política? ¿Por qué se quiere ideologizar a la iglesia? Yo creo que también es un aspecto humano que siempre necesitamos tener. Cuando nuestras ideas se ven tambalear o se ven en peligro, necesitamos un enemigo. Y si ese vecino, pues a veces vecino, cuando fue muchas veces o muchos siglos atrás con las iglesias protestantes, y ahora dentro, cuando vemos que algunos quieren quitarle su parcela y si le quieren mover la silla, pues entonces buscan que el de enfrente, aunque sea mi hermano. Dijeron hace mucho tiempo que las mayores persecuciones han sido dentro de la Iglesia, y eso lo llevamos a rajatabla, somos expertos en eso. Creo que es por miedos, igual que por miedo a veces no se avanza, también por miedo que vamos a quedarnos sin nada, y vamos a las seguridades. Las seguridades son, en nuestro país, por ejemplo, son las procesiones, que los tienes todo muy seguro a todos sus fieles, tienes los actos de piedad de siempre, los rosarios, pero tú luego ves que es una cosa que o lo pones de otra manera, porque son buenos, o se quedan muertos. Entonces, la planta también hay que regarla y también tiene que darle el sol, y a veces hay que cambiarla incluso de posición. Y eso a veces uno dice, ¿y qué va a pasar? Pues la providencia. Hay un fraile nuestro mayor que decía, ¿dónde no dejan lugar ustedes a la providencia divina? Llevan tantas cosas que... Ustedes tienen casas, dentro de la parte de los Agustinos, de la Orden de los Agustinos Recoletos, hay una parte en España, que es la parte sur, donde pues José Manuel y otras comunidades están allá, e incluso ellos han tenido mártires de la guerra civil en Motril.
¿Sigue la huella de los mártires, sigue presente en la comunidad de Motril, en el sur de España? Todo aquello que sucedió, que aquí en México es la guerra cristera, lo trasladamos a otros países, pues persecución religiosa a mitad del siglo XX. ¿Sigue esa huella existiendo o ya se ha borrado? Yo creo que sigue. Además también las comunidades nuestras suelen favorecer no tanto el martirio como tal, sino el testimonio de esos religiosos, las ganas de trabajar por el pueblo, que en el fondo el bajar a Motril y construir una escuela para formación profesional, que no una escuela de educación, sino para trabajar, el compartir con el pueblo, es lo que se intenta profundizar y que la gente lo conozca. No tanto a lo mejor ese choque que pudo haber y que sigue latente por algunos, lo que parece que no lo quieren borrar, de martirio, fusilamientos o guerras civiles, sino más bien en clave positiva. Y creo que eso, incluso en el colegio, se suele hacer con los religiosos. Siempre lo que nos han inculturizado es eso, es la labor por el pueblo, no si te mató uno u otro, sino qué es lo que estaban haciendo los frailes ahí. Tú en Guadalajara, cuando estuviste en el colegio, ¿cómo contabas esta historia a los muchachos? Pues yo partía incluso desde el lado político, porque algunos creen que porque eres fraile eres de derechas, ¿no? Otros, ¿sabes? Si ven uno con melenas o lo que sea, pues dicen que es de izquierda raro. No, pues yo partía de eso, digo, miren, nosotros no somos de un lado ni de otro. Yo recuerdo el libro de Ignacio Larrañaga que dice que los cristianos, no solo los curas, sino los cristianos, no tenemos que tener banderas ni pasaportes, aunque vivamos en el mundo. Y partiendo de esa realidad, digo, miren, nosotros, aunque uno pueda ser de una concepción u otra, mi abuelo, por ejemplo, estuvo del lado republicano y luego le tocó construir encarcelado embalses. Y la primera canción que me enseñó fue el himno nacional. No sé si es que vendría de algún golpe que le dieron. Pero es algo de decir, hay que romper esquemas y decirle, ¿por qué tenemos que estar pensando en algo pasado que es malo y no en construir el presente y el futuro? Porque somos todos de la misma sangre. O sea, por un lado, luego digo, eso, uno de los que supera esas barreras es nuestra fe cristiana. No hay griegos ni hay esclavos. Entonces, digo, eso que está en la Biblia también está en el ahora. En una España laica y en una laicidad que va totalmente al no diálogo con la Iglesia, ¿cómo tú eres profesor de una asignatura llamada orientación religiosa o religión y cómo además haces promoción vocacional y les dices a los chavales, la vida de los agustinos recoletos es valiosa, en una España laica y bueno, pues aconfesional y distante de la Iglesia? O para eso está nuestro maestro, San Agustín, ganándonos el corazón, porque a mí además me tocó en Guadalajara me tocaron dos tiempos, uno el nacer del colegio cuando ya llevaba 5 años y era todo crecimiento, incluso en España, y luego también el momento de la crisis. Y yo vi que la gente lo que le faltaba era alguien enfrente para hablar, para desahogarse. Entonces aprendí, gracias a, no tanto con los alumnos, sino sobre todo con sus padres, a llegar al corazón de ellos. Entonces, ablandándoles, si tú vas con el libro de religión, te lo tirarán abajo, pero como te tiran el de matemáticas, el de filosofía, el que sea. Si tú les empiezas a que dentro de ellos hay algo, o como decían ellos, les tratan como personas, aprendí que ellos, los chicos en nuestro colegio, tienen que salir con una frase, me he sentido querido. Yo luchaba para que ellos en sus capacidades lograran el título que fuera o que pudieran, pero que la primera era como personas, y ahí te los ganas, porque a diferencia a lo mejor de nosotros, la juventud actual o de hace unos 10 años, una cosa así, a nivel humano es muy débil. Por eso cualquier cosa que les ofrecen en el mercado se los ganan, porque como están tan vacíos, entonces si tú les vas primero tratando como personas, no como sabio que yo sé lo que te pasa a ti, ellos te vienen y te abren. Yo normalmente el despacho cuando me tocaba secretaría o dirección, pues era más bien un pasillo del metro, porque ahí pasaban todos delante y detrás, había los chupachús o paquete de clines para hablar y enseñarles algo que no enseña esa sociedad laica. Se puede llorar y además es bueno. Y ala, ahí estaban todas las lagrimosas. Vamos a saltar el charco que decías antes. ¿Qué te está dejando Argentina? Por un lado, a nivel como religioso, lo malo a veces de un colegio, porque en España son solo colegios, el aspecto como sacerdote, pues allí estaba más bien mortecino, ¿no?
salvo confesiones y alguna misa, pero poco dabas. En Argentina lo que sí que he visto, aparte de a nivel religioso, la vida comunitaria, porque yo pasé a la formación, entonces pues se recuperó mucho el ritmo, sobre todo a nivel de sacramental, el acercarte con ese aspecto nuestro sacerdotal, pues volver a ver eso que cuando te ordenaste, que ya quedaba un poco perdido, pues un gusto, la verdad, una alegría, una paz, un bienestar, de estar dispuesto a atender a los demás. Una alegría y un bienestar. ¿Cómo presentas tú una propuesta a un joven argentino de que vale la pena ser agustino recoleto? La primera es invitándoles a nuestra casa, porque como decía antes, tienen muchos prejuicios de cómo es la investidura del sacerdote o el fraile. Entonces, cuando tú rompes esa barrera de lejanía y los acercas y los sientas a tu mesa, y fíjate que como hacía Jesús, ellos se desarman de cualquier cosa. Entonces, ven cómo compartimos nosotros. Y eso es algo muy recoleto nuestro, lo del hospedaje, el recibir a la gente en nuestros conventos que hacían antes en Castilla, pues eso se va en todos los lados. Entonces, cuando tú abres tu casa y lo sientas, compartes el pan, la gente empieza a preguntarte, se empieza a cuestionar. Si luego encima les muestras otra vez lo mismo, la alegría de que no eres un bicho raro, aunque seas diferente en muchas cosas, empiezan a cuestionarse, porque nadie les ofrece eso, sino todos como borregos en una cosa. Y tú le dices, esto que es para toda la vida se hace día a día, entonces no es tan largo, el contrato se va haciendo poco a poco. Es un poco. Sí, muy bien. ¿Y cómo ves la diferencia educativa de Argentina a España y Argentina? ¿Nos podrías explicar cómo está? Ahora estoy empezando un poco, ¿no? En estos 3 años anteriores he estado dando un poco de clase, pero no estaba en colegios, ahora voy a empezar. En los colegios lo que sí me he fijado, a nivel legislativo, es parecido porque se van a veces copiando leyes, ¿no? Pero tiene también cada uno sus cosas. Los colegios, yo veo, a nivel de alumnos, son muy parejos en sus circunstancias, tanto positivas como negativas. A nivel familiar, pues yo creo que también incluso en Argentina está entrando eso de familias así de diferente índole y demás, que ya en España pues es una realidad, como así fuerte. A nivel de religiosos yo sí que veo a lo mejor diferencia en cómo se ha trabajado o cómo se trabaja en España, porque uno pues ha empezado casi haciendo de muchas cosas, muchas funciones y muchos lugares, y en Argentina sí que he percibido, antaño sí que era parecido igual, y ahora había como un poco medio de despachos o otra realidad, no sé. Ahí tengo que ir conociendo un poco más, pero el primer impacto sí que veía esa diferencia, más bien como religiosos que como otra cosa. Bueno, pues estamos aquí con José Manuel Fernández de Agustino Recoleto. Él está ahora mismo en Argentina y bueno, pues nos está compartiendo el quehacer de su propia vida. Está Gaby Ríos lista ya con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden. Vamos con ella y enseguida volvemos aquí a Cuernavaca, a la Casa de la Recolección en Valores de Acero. Gracias, Gaby, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica. Gracias por tu resumen AR, en donde también nos hablas de las noticias más importantes que acontecen en la Orden de los Agustinos Recoletos. Seguimos aquí en Valores de Acero, seguimos con José Manuel Fernández. Él es agustino recoleto, procede de España, pero está trabajando en Argentina. En Argentina, curiosamente, el movimiento juvenil JAR, Juventudes Agustinas Recoletas, surgió allí y se ha hecho muy floreciente, sigue multiplicándose. En las redes sociales están pues bastante metidos. ¿Nos puedes describir cómo está en estos momentos las JAR, cómo están ahí en Argentina? Las JAR ahora también viven 2 realidades. Hay, sobre todo en Santa Fe, y
que como tienen un tipo de gente así universitaria y demás, pues tienen un aluvión, es muy grande, y luego bajando un poco Rosario pues es lo mismo, son zonas muy universitarias, entonces el tirón llama mucho a la gente. En Buenos Aires pues es también según qué lugares. En Consolación, donde está la vicaría, en la capital, en Buenos Aires, hay esa vivencia que se está teniendo. Y luego, lo que es la diócesis de San Martín, que es fuera de Buenos Aires y Mar del Plata, hubo un momento de un tirón fuerte, pero con el paso de los años, aquellos que empezaron, pues o porque se casaron, porque buscaron trabajo en otro sitio, pues ha bajado también la intensidad. O sea, son barrios que también han envejecido. Lo que se ha intentado y se sigue intentando es trabajar con eso, con esa renovación. Entonces tenemos un campo de adolescentes diferentes. O sea, hay por un lado jóvenes, por otro lado adolescentes. La necesidad, el ansia que nos vienen los chicos buscando, esa no ha cambiado, sigue estando. La oferta sigue siendo recibida muy bien, sobre todo porque los retiros, sobre todo el Corazón Inquieto y el Casiciaco, que llama al corazón de esos jóvenes que a veces, por esas vivencias que vive la sociedad argentina, que a veces es muy parecida a la occidental, necesitan ese encuentro. Entonces, esa oferta que damos nosotros, pues claro, pues es un vaso de agua que les encanta. Has dicho dos palabras, Corazón Inquieto y Casiciaco. ¿Nos puedes explicar? Sobre todo, el Casiciaco es un retiro, una vivencia que pone a flor de piel todo lo que lleva uno dentro, que es la vivencia de nuestro padre San Agustín, ¿no? En aquel lugar, en Casiciaco. Es el encuentro, pero no solo con Cristo, es el encuentro con Cristo, es el encuentro con la familia, es el encuentro con las personas que te rodean y con uno mismo, para, con la gracia de Dios, ponerte en tu sitio. O por así decirlo, es como se diría, con aquella adúltera, cuando Cristo la pone en pie y le devuelve la dignidad, y todo el camino que te queda por andar. Yo creo que sería a grandes rasgos ese sentido, ¿no? Y el Corazón Inquieto es para personas con una edad más pequeñas, ¿no? Los casiciacos son más bien jóvenes, a partir de 17 años en adelante, los otros son más pequeños. Es parecido en pequeñito el casiciaco, como un tocar el corazón para iniciar ese itinerario en nuestro JAR. ¿Las juventudes argentinas cómo están? Pues yo me acuerdo, un choque mayor fue porque yo creo que son cerca de 20 años, yo hice el noviciado allá en Argentina, y en la parroquia de Luján aquello era un bullicio enorme de jóvenes que había. Entonces, el llegar ahora después de esos años, tú has visto que esa parroquia se había envejecido, ¿no? Entonces, y esos jóvenes pues ya no eran los mismos, y eran muy poquito. En otros lugares sí que había crecido y estaba como siempre, ¿no? Sigue con su caminar y demás. Yo creo que tiene, pues eso, como decía antes, es que es un poco también de situaciones que se han ido dando, donde ahora mismo, pues en la diócesis de San Martín, en los lugares donde estamos, cuesta, sobre todo porque son adolescentes. El adolescente no es alguien que tenga ya la decisión tomada. Un universitario a lo mejor sí. Entonces van, vienen, y hay que buscarles en esa perseverancia. A lo mejor la lucha mayor en esos itinerarios que también han ido transformándose para una oferta mejor y más clara a los chicos, es la edad con la que estamos trabajando, que es lo que pasa también en un colegio. Las etapas de educación más complicadas son la de la adolescencia, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Yo creo que se parece, más a Europa, en parte porque es lo que conozco yo más que Latinoamérica. Luego también creo que es un poco contrapuesto, por ejemplo, también a la JAR que, por ejemplo, podemos tener en Venezuela. Allí son más en conjunto, todo un país, se hablan de la misma palabra, comunidad, mientras que nosotros a lo mejor somos más localistas. También por la extensión que hay en los lugares, pues nos toca trabajar un poco a nuestro ritmo. Se intenta con eventos puntuales unirnos, pero se nota un poco más lo local, más que el comunidad. Tú, un Harvard de Venezuela te dirá, somos 400, pero es porque está hablando de toda la JAR. Nosotros a lo mejor te cuentan 50, 100, 200. Más por comunidades. Claro, es un poco... ¿Y cómo es el trabajo interprovincial o interregional? Sobre todo yo por lo que he ido viendo, estamos con los encuentros que hay aparte, se intenta ahora, incluso nosotros según qué zonas, por falta de número, lo que sea, los Corazones Inquietos o Casiciacos, se intentan abrir a otros lugares para también formar grupo, comunidad. Está los retiros de profundización, que eso se intenta que sea nacional.
hay otras actividades que pueden inventar o que promueven otros lugares para que se acerquen otras comunidades. Dentro de todo esto, en la JAR también hay una propuesta vocacional, ¿no? ¿Por qué no te unes a Nuestra Vida Agustino Recoleta? Pues una de las cosas lo bueno de Argentina, por ejemplo, es que los promotores somos también, o son, porque yo ya a lo mejor ya soy de mediana edad, son jóvenes. Varios de ellos, incluso yo, pues hemos salido de lo que era la JAR, aunque sea de hace 30 años, hemos vivido eso. Entonces, a la hora de acercarnos es más fácil, porque esas experiencias que están viviendo ellos, nosotros las podemos entender. Entonces, por un lado, es trato humano, que nos vean humanos y cercanos, que es lo que están pidiendo de nosotros. No es alguien que lleva un hábito que parece una armadura que no puedes entrar en contacto, sino que tú te abres a ellos, porque mucho del lenguaje que hay en nuestro movimiento es muy humano, es muy de contacto de piel, es mucha de pasión, que es nuestro padre, ¿no? Entonces, cuando tú llegas y les haces eso, los chicos te vienen enseguida, o sea, no hace falta hacer mucho. Y quien dice de la JAR, dice también en la promoción cuando hacemos en los colegios. Cuando tú vas a un patio y te pones, tardas 5 minutos como mucho en romper el hielo y no te los quitas de encima, porque lo que están esperando es que nos acerquemos. Eso es yo creo que nuestro Papa, que eso es lo que ha vivido él en Argentina, el decir simplemente olor a oveja es porque eso es lo que ha hecho él y es lo que yo he visto que están haciendo los frailes para contactar a la gente, o sea. Ahora que lo dices y ya pues me adelanto la pregunta que ya estaba preparada, ¿cómo está viviendo y cómo ha vivido durante todo este tiempo Argentina, la juventud argentina, con un Papa argentino? Creo que desde el primer entusiasmo y esa novedad y ese choque de que, mira, pues si es nuestro, es de nuestro país, que parece que vengan al campeonato del mundo. Sí, porque luego te preguntaban a ti como español, y dice, ¿qué opina usted? Digo, pues a mí me parece muy bien, si mi Papa igual que el tuyo. Pero ha bajado un poquito, yo creo que también falta esa presencia del Papa en su país, ¿no? Yo creo que porque todos los demás, todos los mensajes son todos muy bien recibidos. La gente estaba deseando escuchar eso y se quiere poner en marcha, y creo, no solo que se quiere, que ya lo estaba haciendo, o sea, que no es que es ahora porque tienen al Papa, sino que el Papa es fruto de esa vivencia. El Espíritu Santo creo que es muy inteligente. Y lo que falta es esa, cuando llegue él, que es como lo pasó los anteriores papas, cuando han ido a su lugar. Removieron todo en aquel lugar, y creo que lo que falta es que Francisco llegue a Argentina. Pasa que, claro, hay ciertas situaciones, a lo mejor políticas o cosas que a lo mejor uno no llega a lo mejor a comprender del todo, en el que todavía no haya llegado a Argentina, pero cuando llegue, pues eso va a ser impresionante. ¿Cómo está la situación social hoy en día en donde estás viviendo en Argentina? Mira, ahora el día 25 son las elecciones generales, entonces, y por lo que se trasluce a un extranjero que está viviendo en esa tierra, la situación social, por un lado, a nivel político, está muy con las espadas en alto, por así decirlo. A nivel social, yo les veo muy cansados y hastiados, pero es algo que van recorriendo ya desde el 2001, con aquel corralito que les machacó su subida o su nivel que llevaba el país, y creo que ahí están también a la expectativa un poco. Se juntan muchas situaciones, no es del todo claro, sobre todo porque también yo creo que ahí los que están en el gobierno, eso que decías tú, uno lo ve por otras cadenas o allí en la misma Argentina, algunos lo ocultan, solo muestran lo bueno que hacen, pero no lo malo que hay, parece como que fuera un insulto, ¿no? Y hay otros ritmos que dices tú, uno no lo entiende. Yo la verdad, a mí me cuesta entender mucho esa situación. Puedo entender la de mi país, que también hay esas situaciones de pobreza y demás, pero creo que está la cosa a esperas de a ver qué pasa en estas elecciones o si hay una segunda vuelta. De la situación social nos vamos a cómo está integrada la Iglesia en esa situación social, no desde la ideología, claro está, sino desde ese encuentro con Cristo que nace de la caridad cristiana. ¿Qué cosas está haciendo, qué acciones realiza la Iglesia Católica en Argentina? Acciones sociales. Acciones sociales. La primera yo creo que es también poner un poco de paz, ¿no? A la hora no es intentar enfrentamientos o adoctrinamientos o señalar con el dedo para ver quién es el culpable o no, sino yo lo que sí veo por un lado es para que se serene la situación y que no haya
bloques que se enfrenten. Luego, también, según en qué zona te muevas del país, pues tú ves la presencia religiosa y sobre todo religiosa laicos, no tanto el sacerdote, sino los laicos que están metidos en lo más profundo de esas situaciones. O sea, yo creo que están dentro, están en lo que hay, en lo que podía ser más, pues como todo, claro que sí, se podía hacer más, pero yo creo que se están dando pasos. También creo que hay una historia que hay también de la Iglesia argentina, que hay que ir poco a poco purificando, pero también hay que dejar que se purifique también la Iglesia. Si uno solo tiene la idea del pasado y no ve lo que tiene delante, que es el presente, pues no creo que haya futuro. En estos momentos, Argentina, ¿qué te está dejando? Hemos visto cómo pues, Guadalajara te ha dejado cosas dentro del colegio, pero Argentina, ¿qué te está moviendo? ¿A qué te está moviendo? Por un lado fue a nivel social, porque gracias a Dios he podido compartir mínimamente, la verdad eso sí que hay que decirlo, lo que son situaciones de pobreza o verlas delante, ¿no? Y ver lo que uno puede hacer, que a veces a lo mejor no es nada, simplemente es estar. Pero por lo menos llama a mi corazón para reflexionar ciertas situaciones de decir o de quejarme, de decir, yo estoy viviendo en un mundo que ahora es otro tipo de mundo y tengo que amoldarme a él. No me puedo encerrar en mi convento con mis seguridades, sino que tengo que estar atento a ver qué cosas pasan. Y a nivel religioso comunitario, pues gracias a Dios, el ver que da igual el lugar donde estemos, que se vive los Recoletos, se intenta vivir los Recoletos. Entonces uno a veces incluso sufre menos. ¿Qué te está dejando este encuentro de promotores vocacionales, de pastoral vocacional de la Orden de los Agustinos Recoletos en México? ¿Qué te llevas a Argentina de aquí? Pues aparte de un montón de cosas y materiales que hemos ido robando sin que tú te dieras cuenta, sobre todo es el compartir, que ves que hay una ilusión, que a veces a lo mejor en este momento que vivimos de reestructuración o revitalización a veces no cuesta verla, pero yo veo ilusión, ganas de que lo nuestro, nuestra forma de vivir, no es que merezca la pena, sino que es que queremos contar que merece la pena. Y también el deseo de unificar cosas y hacer una orden, no tanto provincia, sino orden. Eso sí me lo llevo. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel Fernández, religioso agustino recoleto, está trabajando en México. Gracias por tu espacio, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Nosotros nos vamos, se nos acaba el tiempo y bueno, nos vemos en la próxima aquí en Valores de Acero.